Buenas tardes, señores congresistas. Habiendo verificado el quórum reglamentario, al contar con la presencia de los congresistas Elar Melgar, Octavio Salazar, César Segura, Luz Salgado, Juan Cheput, Lourdes Alcorta, congresista Richard Arce y también con la presencia de nuestro congresista accesitario Gino Costa. Con el quórum reglamentario vamos a dar inicio a esta 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la DOA, siendo las 3:45 de la tarde. Dejo constancia de la licencia de los señores congresistas Guido Lombardi, Marco Miyashiro, Carlos Tubino, Lourdes Alcorta, Edwin Donaire, la ha retirado la... Sí. Estamos en la estación de despacho, se ha remitido a sus despachos de forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión. Asimismo, doy cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión. El proyecto de ley 2479 de 2017, mediante el cual se propone la Ley de Cultivo, Industrialización y Comercialización de la hoja de coca para consumo humano, uso tradicional e industria lícita. El proyecto de ley 2480-2017 CR, mediante el cual se propone establecer un nuevo plazo de 5 años a fin de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas evalúe, califique, formule actas y expida las resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentren amparados en las leyes 26511, 28796 y 29562, derogando toda norma que contravenga con dicha disposición. El proyecto de ley 2503-2017 CR, mediante el cual se propone crear el Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana para generar información veraz, oportuna, confiable, amigable y útil que permita una mejor comprensión de esta problemática, así como la formulación, implementación, supervisión y evaluación de las políticas públicas en esta materia. El proyecto de ley 2511-2017, mediante el cual se propone modificar el artículo 8 de la ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de promover la igualdad de trato en la asimilación a las Fuerzas Armadas de los profesionales universitarios con independencia de la carrera o título. Al respecto, se dan por admitidos todos los proyectos señalados. Al respecto, informo que hemos dado por admitidos todos los proyectos señalados que se han elaborado en el informe de admisibilidad y se han solicitado las opiniones correspondientes. Colegas, antes de pasar a la etapa de informes, les comunico que les he alcanzado un paper detallado de todos los pedidos que han hecho los señores congresistas con relación al Ministerio del Interior y que va a ser parte del oficio que vamos a formalizar con el ministro, con quien ya hemos convenido que él viene el 3 de abril a responder todos los temas que se han planteado. Estamos en la etapa de informes. Lourdes Alcorta. Son informes y son pedidos. Después paso la copia para la comisión. El fin de semana, presidente, fueron heridos 4 policías en una emboscada en el Ucayali, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo. Se les debe brindar mayor atención por ser un hospital de policía. Y me he enterado que hoy día también a la madrugada había un accidente de carro donde han caído un vehículo en el precipicio y han muerto creo que 4 policías también. La pregunta es qué es lo que pasó en esta emboscada de Ucayali, porque hay un protocolo que hasta ahora no se está cumpliendo. Tienen un protocolo la Policía de Fuerzas Armadas para ver a qué hora salen, por dónde salen y por dónde regresan. Si tienen que ser por el mismo camino, no pueden regresar el mismo día por el mismo camino. Felicitar a la Municipalidad de Lima, presidente, porque ha hecho una campaña a las familias, a los estudiantes en diversos colegios para delincuentes más buscados por violación. Ellos han hecho un afiche, yo he puesto uno en mi curul, para verificar a todos los violadores que hay. Sería bueno que esta Comisión de Defensa y la Comisión de Justicia y hable con Salvador Esi para que hagan una campaña de respeto y sumarnos a la campaña de la lucha contra los violadores, sobre todo en los alrededores del colegio. No, el alcalde de Lima, la Municipalidad de Lima, ha hecho una campaña, ya ha sacado un afiche, que lo tengo en mi curul, no sé si tienen uno acá está. Este acá.
Están todos los violadores buscados que se ponen en los colegios, son agarrados estos en los colegios justamente. Entonces, si todos pudieran, en provincia, en todas partes, todos pudieran acoplarse y hacer un seguimiento, sería ideal. Puedo pedir más afiches para que nos puedan ayudar con esto. Yo lo voy a poner hasta en mi carro. Además, yo presenté un proyecto de ley en la Comisión de Justicia, que creo que se va a ver mañana, para que las violaciones, todas, cualquiera, hasta los 14 años, cadena perpetua, para poder conciliar el proyecto con las demás bancadas, pero yo daría cadena perpetua para todos los violadores, no importa la edad, no solamente mujeres, sino hombres también y a padre de familia. Acaba de haber un muchacho que ha violado a su madre de 80 años. O sea, hay cosas que son de depravados, pero hay que considerar también. Después, 2 adolescentes de 17 años fueron rescatados de la mafia que pretendía llevar a Puerto Maldonado, quienes fueron captados a través de unos menores que fueron, que se trata de personas, ¿no? En la nota que va a ser empleada por la Interoceánica. El ministro de Transporte nos tiene que responder qué se está haciendo, qué está haciendo la Sutran. Estas policías de carretera, los municipios, ¿qué hacen las regiones cuando llega gente extraña? En Pueblo Chico todo el mundo se entera lo que pasa. Los prostíbulos son todos conocidos, todo se conoce. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un tráfico de trata de personas? Llevan gente de 14, 15 años. Todo el tiempo estamos en ese plan y no pasa absolutamente nada. Yo no quisiera que estos pedidos, presidente, quedaran solamente en pedidos sin cumplir y ya pasé el tema, y lo puedo decir, sino qué más podemos hacer, a dónde más podemos llegar. Porque los gobiernos regionales, provinciales y estatales tienen responsabilidades. Y una de las mayores formas que se captan a los menores de edad es a través de las redes. Hay una ley aprobada por unanimidad del Congreso que fue en mentoría sobre el uso de cabinas de Internet, es donde hay mayor captación. Simplemente tienen que aplicar la ley y hacerla. Ya existe, realmente existe todo, pero no pasa nada. 2 jóvenes de 22 y 27 años fueron abusados sexualmente en Huachipa por un conductor y falso pasajero del taxi colectivo. El mismo problema, ¿no? Aparecen pintas a Lucías Almohadez, eso sí me preocupa. Aparentemente empiezan Lucías Almohadez en el hospital Carlos Monge en Juliaca. Esto está publicado en Correo el 14 de marzo de 2018. Y capturan a Guaral, a un presunto mando militar del grupo terrorista Ananías Corsino Gómez, camarada Añaco, que operaba bajo las órdenes de Artemio. A Artemio lo acaban de liberar porque no le han encontrado nada, Flores, lo han liberado. Ese desgraciado fue traído, un terrorista que fue traído a Lima, fue operado en la misma de Nincri, de la mano cuando lo capturaron, pero lo han liberado. Pedí un informe, presidente, en esta comisión. Quiero saber si hay una respuesta de la Fiscalía al respecto. Pedí un informe a la Fiscalía que por qué no ha liberado, y lo han liberado de todo, o sea, declarado prácticamente casi inocente. Y todos conocemos la vida de Artemio, que se apellida en la vida real Flores, hasta la de Nincri. Operaron en la misma de Nincri. Hay una fotografía de Ollantumal y Nadine Heredia que han estado con él después de la operación. Yo tengo la foto que se metió en la Comisión de Defensa. Entonces no hay respuesta al tema. Después, presidente, el ministro del Interior nos tiene que informar, eso lo agradecería en las preguntas, respecto al cambio que se ha dado en la ley de la Policía Nacional del Perú mediante el decreto 002-2018, de fecha del 8 de febrero del 2018. ¿Qué es lo que ha pasado en el reglamento? También debe informar sobre el tema del CONACET, que ha generado el cumplimiento de la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de recomendar al CONAVI priorizar el equipamiento de la PNP. Otra cosa, presidente, el CONAVI, que es la que captura prácticamente, la entidad del Estado que captura todos los bienes incautados a las mafias, terroristas, delincuentes, tiene la capacidad de poder repartir las instituciones del Estado. En la Avenida España sería bueno ir una visita a la Avenida España en Opinada. El personal, el recurso humano es de primera, pero los ambientes son de terror, son de 2x2. No tienen ventilación, no hay capacidad para nada. Y para poner la emergencia, el radiopatrulla, han tenido que pasar todo lo que es parte de la helicóptero, han tenido que pasar a la Avenida España, donde ya no entran, para poner todas las cámaras de televisión de todas las calles de Lima. Entonces estamos atrapados en un sitio, habiendo edificios, habiendo zonas que el Estado también puede proveerles para darles unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Después, pregunté también cuál ha sido el monto de las recompensas, porque el ministro Basombrío, desde la época de Pérez Guadalupe, hizo un esfuerzo en dar recompensas, lo siguió el ministro Basombrío. Se ha gastado un montón de plata, pero todos se quejan de que esta gente, estos delincuentes salen libres. Se pagan 20.000, 40.000 y 50.000, que son que son por las capturas, la premiación, pero los liberan. Entonces estamos botando la plata al agua. ¿Quién nos puede dar una información al respecto? Ya lo pedí también en otra oportunidad. Después, en defensa, caso del Frontón, magistrado. Mañana se ve el caso del Frontón, presidente.
donde hay un magistrado del Tribunal Constitucional que con un atrevimiento inusual en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional son los custodios de la Constitución, esa es su labor, son los custodios de la Constitución, de que todo se cumpla. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional recibe todo tipo de casos de todas las circunstancias, y no, tiene que tener una situación de un filtro. Y en el caso de acá, el señor Elías, el magistrado Eloy Espinosa, ha hecho la modificación del voto del magistrado Vergara Gotelli, que hoy día no se puede defender, y es un atrevimiento porque el día de mañana, presidente, el día que yo no esté en este Congreso, dicen que la votación que tuve yo en el abril 17 por un tema no es mi voto, que ese no fue mi ánimo, yo no quería votar así. Y con una facilidad cambia mi votación. Eso es inaceptable, presidente, y mañana se ve el tema. Lo lamentable de esta votación de mañana, señor, es que el magistrado Miranda se ha internado hoy día en el hospital, en la clínica. Se ha internado hoy día, hoy día le vino dolor al ojo, a la ceja y a la pestaña, para justamente que de los 5 votos que van a haber, porque si se hace 3 a favor y 2 en contra o viceversa, no hay votación porque no hay quien le pueda dirimir. Eso del señor Miranda lo pinta de cuerpo entero. Yo me equivoqué con esa votación porque tanto usted y yo lo reivindicamos en esta votación porque la vez pasada no votamos por él. Bastante mayor el señor, bastante grandazo, como para que haya recurrido a esta leguleyada, ¿no? Después, Ministro de Justicia nos informa respecto a la seguridad de los penales, ya que en el penal de Yurimada se fugaron 2 internos empleados. Y este preso que han agarrado el día de ayer, que le dicen ¿cómo le dicen? Al churro, al pepón, o sea, se burla, se ríe todo el mundo, lo han capturado, lo han liberado, no pasa nada. Presidente, si la policía hace el esfuerzo de capturar, paga recompensas, pasa a la fiscalía y pasa al juez y los liberamos, en este país no se cumple absolutamente nada y por eso es que nos pasan los que nos pasan. Entonces, yo comento las cosas que se dan acá, presidente, por cumplir, pero lo que pasa es que esta comisión debe hacer que la fiscalía y el Poder Judicial también concreten las cosas. Yo otro día he estado en Independencia, en Comas, en las comisarías de esa zona de ahí, del Cono Norte, y tuve la satisfacción de tener, por coincidencia, estaban todos los comisarios reunidos ahí, y en una de las comisarías está la Inspectoría de la Policía, parece que estaba cumpliéndose con todo. El tema es que tenemos un veedor y la delincuencia en el país ha crecido y crece descomunalmente. No hay un bus del Metropolitano, no hay una combi, no hay un mototaxi, no hay absolutamente nada, un banco que se libere, porque no pasa nada, presidente. Gracias. Luz Salgado. Gracias, presidente. Presidente, para informar que la delincuencia en el norte chico de Lima ha crecido donde ya escapa al control. Pero lo que preocupa, presidente, acá es que la SEBINCRE de la ciudad de Huacho, que es donde está la jefatura de toda la región Lima, hubo un convenio y fue derrumbado, parte del local fue derrumbado y ha sido abandonado por la empresa constructora. Hace 3 meses que no se continúa con los trabajos. Los policías que trabajan en esa dependencia no tienen agua, no tienen luz, tienen que ir al baño de las empresas de transporte a 4 o 5 cuadras y tienen que cargar el agua a los policías para poder tener agua en el local. Me gustaría, presidente, que incluya eso entre las preguntas que nos debe responder el ministro el día 5 de abril que va a estar presente. Luz Salgado, luego César Segura. Gracias, presidente. Buenas tardes. Solamente para informar otra vez, lamentable los heridos que se han dado en la zona del interior del Braen, que han sido sacados por Ucayali. Sabemos que se encuentran heridos el mayor Salvador Ciesa, el suboficial Luis Prado, Miguel Berrocal, Miguel Bocanegra y también, si no me equivoco, un tal suboficial Flores. La cosa es que los han traído al hospital central y esperemos, desde Ucayali, esperemos que los estén atendiendo porque los familiares en la mañana nos dijeron de que aún no les sacaban las balas, pero he conversado con el director del hospital y le he dicho que desde la Comisión de Defensa vamos a seguir cómo va la evolución de estos destacados policías que han sufrido este embate nuevamente de la corrupción
y de los delincuentes terroristas. Por otro lado, quería decirles que la acusación que hizo la congresista Lourdes Alcorta sobre el tema de trata de personas, lo hemos tratado con la Comisión de Relaciones Exteriores en la frontera con Yunguyo. Los congresistas que nos acompañaron pueden dar fe, y la queja de los alcaldes distritales, de las autoridades, de los subprefectos, de los propios fiscales, de los jueces, era de que, por ejemplo, en este traslado de niñas no se está cumpliendo la labor que deberían hacer los miembros de OCITRAN con respecto al control de los buses. En los buses no pueden admitir menores de edad y este control no se está haciendo. En las empresas de transporte deberían hacer un trabajo de fiscalización en cada una de las empresas de transportes para ver, aunque sea en forma aleatoria, quiénes están. Y luego OCITRAN, sí, esa es la que tiene OCITRAN, pero también la policía de carreteras debería ser como hacía antes, de diferentes batidas, paraba un bus y si encontraba a un niño que no tenía la autorización, simple y llanamente lo ponía en custodia. Por eso quiere decir que están traficando con nuestros niños. Entonces, tanto la policía de carreteras, que debería volver a hacer esa labor que antes la hacía, como OCITRAN de vigilar a las empresas y sancionarlas si es que ellas están vendiendo pasajes a menores de edad que no están acompañadas de sus padres. Tienen que pedirles el DNI. Un niño no puede viajar si no tiene el DNI que acredita que está viajando con su padre, porque ahí casualmente están ocurriendo estos traslados de menores de edad. En este caso, señor, lo que detectamos en Yunguyo y nos denunciaron fue que un promedio de 1.500 niñas y niños están siendo traídos también desde Bolivia y también llevándose hacia Bolivia. Y no solamente para las 500 boats, discotecas, ya no sé cómo llamarle, que existen en la Rinconada, sino, bueno, sí dice que se convierten en prostíbulos pasadas unas determinadas horas. También como esclavitud en el trabajo doméstico. Les quitan los papeles y esos niños luego ya no pueden reclamar. Entonces, sí creo que debemos llamar la atención y tendría que ser también una de las preguntas que creo que ya están puestas por parte mía en lo que se refiere a trata de personas. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista. Sí, Sí, presidente. Yo quiero dejar que considere que al ministro del Interior, que está empapado de todo lo que pasa en la seguridad, dejar también abierta la posibilidad de que conteste preguntas que no están registradas el día de hoy, porque él debe estar enterado de todo. Como por ejemplo, ¿qué pasa con el monumento en Comas del alcalde, que ya hay la orden y la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que no se va a meter en eso? ¿De quién depende? ¿El Ministerio Público, la Fiscalía? Acá está la coordinadora de la Fiscalía, de poder. ¿De quién depende para bajarse ese mausoleo? César Segura. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas congresistas. En la misma línea que ha mencionado la congresista Alcorta y haciendo la aclaración la congresista Luz Salgado, informando de lo que se trató en Yunguyo, los convenios bilaterales, presidente, con Bolivia han tenido una observación muy fuerte respecto a nuestro vecino país, respecto al incumplimiento que hace el Perú, respecto al seguimiento que le tienen que hacer tanto en tierra como en aire y en mar, justamente del tema de la trata de personas. Y nuestro colega congresista Elar Melgar ha dicho en varias oportunidades que justamente en los peajes hay la ausencia de SUTRAN. SUTRAN comenzó haciendo un trabajo de tolerancia cero, que fue todo un éxito, pero al parecer recibió presión de algún gremio, me imagino, empresarial, para que luego retrocediera y hoy lo haga en terminales. Pero el tema no está en los terminales terrestres, presidente. Terminales terrestres te venden un pasaje y te venden un pasaje si tienes con DNI o con permiso del viaje de los menores de edad sin sus padres. El tema está en la informalidad. O sea, salgamos del Palacio, por favor, del Palacio Legislativo y veamos lo que pasa en la calle. La SUTRAN ni los inspectores de Lima, de la Municipalidad de Lima, tienen el apoyo de la Policía de Tránsito. Por eso es que vemos en el Face, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, cuando un inspector de la Municipalidad de Lima está en el capot siendo trasladado por los informales.
¿Por qué? Porque no tienen el acompañamiento de la Policía Nacional. Entonces, esa debe ser una pregunta, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve, presidente, que el Ministerio del Interior tenga un área o una sección o un departamento de trata de personas, etcétera, etcétera, si es una isla dentro de todo el organismo del Ministerio del Interior? ¿Por qué no coordina con la Policía de Carreteras, con la Policía Judicial, con la Policía de Investigaciones, con inteligencia? Saliendo de Lima, al norte, al sur, al centro, donde están los informales, nadie te pide ahí. Y ahí es como aparece una niña de Ecuador en la Rinconada Puno. ¿Cómo nos explicamos eso, presidente? ¿Es que por paracaídas? O sea, por favor, no seamos tan ilusos. Seamos responsables. El tema está en la informalidad. Y la Policía de Carreteras no hace absolutamente nada. Hoy día en Pucusana no hay un control. ¿Qué dice la Policía Nacional? No está Sutran. ¿Qué dice Sutran? No tengo acompañamiento de la Policía Nacional. Se pelotea. El Ministerio hace unos días, en semana de representación, yo pasaba cortando camino por la comandancia en Chincha de Policía de Carreteras, que es la central de toda la región Ica. Y veíamos, están las fotos, se los paso yo a los ministros, de vehículos patrulleros detenidos. Habían como 7, pero el que más me llamó la atención, había uno que estaba totalmente enterrado, nuevecito. Parecía que estuviera en aduanas. De inmediato tomé fotos y les pedí la explicación al comandante. Me dijo, necesito por lo menos 70 efectivos policiales para cubrir todos esos vehículos. Se le corrió traslado al ministerio, se le corrió traslado al director de la Policía Nacional, y un viernes me llaman diciéndome, se llevan los patrulleros a Lima. De inmediato también le hice saber ese tema y me informaron en la noche que ya habían llegado 12 efectivos policiales para cubrir esos patrulleros. Así estamos en el país. La primera interrupción para la congresista Lourdes Alcorte y la segunda interrupción para el congresista Elia Melgar, presidente. Gracias. Lo que pasa es que son, vamos a ser bien generosos, 130.000 policías a nivel nacional, incluidos todos, asimilados, médicos, todos, 130.000 policías, de los cuales la mitad está en el día de Franco, porque así sigue siendo el régimen, está en el día de Franco. Tú tienes más o menos unos 60.000 policías a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, y hay comisarías que tienen el grado de A, B y C por la densidad demográfica. Pero además, tú tienes una gran cantidad de ellos que son asimilados en diferentes tareas, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras. En realidad, lo que tienes de policías en efectividad, efectivos realmente vivos que pueden estar circulando, no son más de 9.000 policías, generosamente 11.000 a nivel nacional. Eso es realmente hay. Porque gran mayoría de ellos, de la mitad que está en actividad cuidando, los otros están en Franco, cuidan ministros, al presidente, a los congresistas, a la Suprema, a la Tercera, al Tribunal. Todos tienen resguardo, todos tienen resguardo. Entonces, eso es una complicación. Yo no entiendo por qué el Congreso, lo vengo diciendo desde periodos anteriores, no contrata un servicio de seguridad. Sí, policías, claro que sí. Y vamos a un servicio de seguridad para que la policía esté en la calle. ¿Por qué no tiene que abrir todo el día la tranca? Un policía que no la tranca. No me parece, ni siquiera es digno. Pero creo que pueden encontrar una policía de seguridad y sin policía de registro o empleados del Congreso que tienen la lista y que van conociendo quiénes son los congresistas. Si acá tiene 130 resguardos, que no todos tenemos resguardo, pero más ministros, todos los viceministros, todos tienen resguardo. Y encima cuidan entidades del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, por todas partes. No hay pues policías para que caminen, no hay la policía. Por ese momento se pidió la custodia, incluir a las Fuerzas Armadas. No para que persigan carteristas, como dijeron algunos caviares. No digas nada. En el sentido de que no van a perseguir carteristas. No se pretende eso. Pero yo sí creo que, por ejemplo, la Marina puede cuidar todo lo que son puertos, la DICAPI puede estar controlando todos los puertos, ríos y lagos, por ejemplo. La aviación, todo lo que son las zonas de aeropuertos, todas esas zonas de ahí. Y la Fuerza Armada puede estar en las carreteras ayudando, y la policía en la calle. Porque lamentablemente también vemos policías que han delinquido, que están metidos en grandes bandas también. Pero en realidad no tenemos policías, presidente. Si usted saca la relación de los 60.000 o 50.000 policías, que son 130.000,
y usted los pone en realidad a que custodian a nivel nacional, gobernadores regionales, alcaldes y todo, no tenemos policías. Están dedicados a cuidarnos a todos. Por eso que no hay policía, por eso que se recurre a Fuerzas Armadas, en el sentido no para que persigan, pero ese es el gran problema que tenemos. Y en algunos casos, más o menos, algunas municipalidades como Miraflores sí ayudan con su sereno, por lo menos a dirigir el tráfico, pero no están preparados y también hacen barbarie y media, como no saben dirigir el tránsito, ¿no? Gracias. El Albergar. Gracias, presidente. Presidente, acá en Lima siquiera vemos algo de policías. El problema es las regiones. En el convenio que firma el año 2004 el gobierno con la empresa Norvial, en el convenio dice claramente que tenían que construir en el tramo Ancón-Pativilca 2 puestos policiales, hasta por la suma de $40.000 cada puesto policial. Sin embargo, a la fecha, presidente, no se ha construido ningún puesto. Quisieron hacer pasar pues el local de policía de carreteras que está en el kilómetro 100, pero ese local fue construido en el año 70. Sin embargo, presidente, nosotros estamos insistiendo en que se construya ese local y parece que ha habido un convenio con un jefe de control de carreteras, un comandante, un coronel, y el hecho es que no se ha construido y les han dado uniformes o algo a la policía. Quisiera, presidente, que se incluya esa pregunta, tenga al ministro del Interior, ¿no? ¿Qué es de los locales que tenía que construir la empresa Norvial en la Panamericana Norte? Porque hay que cuidar, pues, las principales vías de comunicación, porque por ahí transitamos todos. Y para concluir, presidente, esta es una de las aristas que forman parte de todo el problema que tenemos de inseguridad ciudadana. Y también, como bien lo ha dicho el congresista Elan Melgar, el tema en provincias es mucho más latente, porque aquí, por lo menos en paraderos informales, despachan estas unidades. Pero en las provincias, en locales acondicionados, pero que no cuentan con licencia. O sea, ¿dónde está la municipalidad que tanto se queja de falta de presupuestos? Hablaba la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luz Salgado, de la Rinconada. Y le hicimos hacer ver a estos señores alcaldes que estaban en ese momento, oiga, señores, ¿cómo es posible que hayan más de 400 nightclubs? O sea, ahí tienes un bolsón de dinero bastante fuerte, porque ¿qué autorización le has dado? ¿No? Entonces, lo mismo pasa con estos servicios de transporte interprovincial de pasajeros informales. Y para eso debería estar pues el AMPE, qué responsabilidad asumen, ¿no? Porque en todo, como dice la congresista Lourdes Alcorta, oye, no nos faltan policías, pero también parte de esa responsabilidad es de las municipalidades, que permiten locales, que permiten paraderos informales. ¿Dónde están? ¿No? Camionetas de serenago, etcétera, etcétera. Y la población, el ciudadano, piensa que al tener esto, un local o un paradero, cumplen con todos los requisitos que la ley estipula. Y sin embargo, lo que existe es una ausencia de parte de la autoridad. Muchas gracias, presidente. Bien, si no hubiera ningún otro informe, Lourdes Alcorta. Ejemplo, en la Panamericana Sur está la cantidad de gente que va el fin de semana al sur y la cantidad de gente que retorna, sobre todo en épocas de como Año Nuevo, y uno no ve un solo policía en la carretera. Un solo policía no en la carretera, para nada. Hay las empresas de seguridad, RIMA, Pacífico, en Chilca, el Serenazgo de Chilca para su playa, ahí no sale, pero no hay un motivo de seguridad. Otra cosa, presidente, queríamos preguntarle al director de la policía, al presidente del ministro del Interior, que me gustaría que su asesor, que está conversando con la congresista Luz Salgado, agarre un lápiz y un papel y apunte, pero no está haciendo nada, pueda decirnos qué puede hacer esto con los hinchas. No puede ser que cada vez que hay un partido de fútbol, los hinchas salen y destrozan todo el camino. Rompen casas, pública y privada. Yo saqué un proyecto de ley que fue llevado por el Congreso anterior, pero no sé qué cosa pasó. ¿Para qué? Para que los equipos de fútbol, cuando juegan por los clásicos, pongan ómnibus con ellos mismos, con su plata del presidente, y recojan a los hinchas en diferentes puntos, los lleven hasta el estadio y luego los regresan a determinados puntos cerca de sus casas. Lo que no se puede pretender por el presidente y nosotros ser ajenos a una población que es asaltada, violentada y rompen lunas, puertas, casos, carros, pintarrajean todo y no pasa nada, que hay un clásico. Entonces que jueguen a puerta cerrada, pues, presidente.
Lo que no pueden es seguir destrozando la propiedad pública, la propiedad privada. Y por último, que los clubes deportivos de fútbol pongan su policía. Habrán policías del Estado, sí, pero no se puede destinar pues, a un clásico de repente pues 2.000 policías, porque para sacar 2.000 hay que tener policías de regiones. Y de eso hay que dejar a la región al albedrío de los delincuentes. Después se ponen muchas casetas de serenazgo, pero están vacías, es para, me imagino, para dar la intención que hay seguridad ahí, pero están vacías, mastodontes creados ahí de 2 pisos que no sirven para nada porque no hay nadie. Y después, en la vía expresa, simplemente, y lo he visto yo, la vía expresa está repleto de ambulantes, casi hasta Canadá. Por todas partes viendo gaseosas. Pero cuando el tráfico está parado, se asalta pues a la gente ahí, ellos trepan por el jardín y no pasa nada. Ahí tienen que llevar motorizados, en moto, no carros, porque el patrullero que salir camioneta, que no hay forma que pueda salir pues ni siquiera en dron. Eso hay que preguntarle al ministro del Interior, la seguridad, ¿qué es lo que la gente reclama más? Seguridad. Y hay que diferenciar una comisión con el ministro sobre lo que es seguridad ciudadana, asalto de celulares, de casas, bancos, y otra cosa en la zona del Brain. Son 2 tipos de seguridad que no se puede mezclar en una sola reunión. Lo otro es el Brain, las Fuerzas Armadas, el terrorismo mezclado con el narcotráfico. Y el ministro del Interior que nos exponga, pero que no se pase, que sea bien claro el asesor, que no se haya puesto un PowerPoint de media hora, porque sabemos y conocemos más que el propio ministro, que nos pasa, todos sabemos que nos pasa sobre la seguridad en todas partes. Gracias, presidente. Bien, si no hubiera ningún otro informe pedido pasar a la orden del día. Bien, vamos a la orden del día. El primer proyecto de ley congresista tiene que ver con el dictamen que ha recaído en el 18, cuyo autor es el congresista Gino Costa, que básicamente plantea modificaciones al artículo 7 y al 14 de la ley 29.733, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para incorporar algunas instituciones importantes al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y por ende también a los consejos regionales. La Comisión considera de que este proyecto es atendible. Las instituciones que van a incorporarse tanto a nivel nacional como a nivel regional van a reforzar el trabajo de la seguridad ciudadana y por eso consideramos pertinente la aprobación de esta iniciativa que la hemos estudiado en la Comisión porque va a contribuir a la presencia de los funcionarios titulares de algunas instituciones trascendentales en la lucha contra la seguridad ciudadana. También quiero agregar que el dictamen integra en una sola disposición complementaria que el Ministerio del Interior en un plazo no mayor de 45 días adecúe el reglamento de la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual establece que los procedimientos para la elección y acreditación de los representantes de las rondas campesinas ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los comités regionales debe hacerse con arreglo al mismo. Ese es básicamente, colegas, el dictamen recaído en este proyecto con Gino Costa, modificar el artículo 7 y el 14 de la ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para incorporar instituciones representativas en este cuerpo institucional. Dejo en el uso de la palabra Juan Cheput, luego Gino Costa. Gracias, señor presidente. Bueno, yo veo que el proyecto de ley tiene que ver fundamentalmente con la incorporación de algunas entidades de la sociedad civil como el Consejo Nacional de Decanos, del Colegio Profesional, las rondas campesinas, las juntas vecinales. En principio, yo soy enemigo del asambleísmo, pero ya que existe un dictamen, no me voy a oponer obviamente al mismo, pero sí quisiera señalar de que es importante, señor presidente, que esta comisión ejerza su labor de fiscalización sobre este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque el antiguo proyecto de ley hablaba de la necesidad de que esta Comisión Nacional reporte a la Comisión de Defensa informes. Uno que tiene que ver con los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana antes de su respectiva aprobación y 2, elaborar el informe nacional sobre seguridad ciudadana remitiendo copia a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Yo he hecho las averiguaciones del caso, o no se reúnen o no mandan nada. En todo caso, si existen los informes que me los hagan llegar, pero creo yo, señor presidente, de que es importante que nosotros ejerzamos también la viabilidad.
usted lo sabe, señor presidente, hemos hablado de esto hace mucho tiempo en materia de políticas públicas, es importante el seguimiento. Entonces no solamente es cuestión de dar la ley, sino ver si se viene cumpliendo para hacer los ajustes del caso. Desde ese punto de vista considero, señor presidente, que si bien es cierto, puedo estar de acuerdo con el dictamen, con la incorporación de estas entidades de la sociedad civil, también es importante exigir que cumplan con su trabajo. Si se van a reunir, que preparen el informe, y si preparan el informe, antes de ponerlo en ejecución, que lo informen a la Comisión de Defensa, pues eso es lo que estipula la ley y a la fecha no tenemos nada de eso, ni en relación a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, ni en relación al Informe Nacional sobre Seguridad Ciudadana. Esa sería una buena forma de evitar de que las personas se involucren en comisiones y al final no hacen nada, ¿no? Aparecen acá, pero no hacen nada, y sobre todo para evitar el clientelismo. Gracias, presidente. El asambleísmo. Congresista Lleno Costa. Muchas gracias, presidente. Aprovecho para saludar a los miembros de la comisión y comienzo precisando que no tengo el honor en este momento de ser miembro de esta comisión, ni siquiera en calidad de accesitario. Estoy haciendo las gestiones para, ojalá, presidente, regresar a integrar plenamente la comisión. Y le agradezco por haber puesto en la orden del día este proyecto y por darme la palabra. Como usted lo ha dicho, es un proyecto muy sencillo que introduce algunos ajustes en la manera como está diseñado el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sobre todo en la cúspide del mismo, donde tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El origen de este cambio tiene que ver con las elecciones, con la campaña electoral, donde nosotros con las rondas campesinas nos comprometimos a llenar un vacío. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no tiene representación de rondas, los consejos regionales tampoco, a pesar que a nivel provincial y distrital, en zonas donde hay rondas, las rondas están representadas. Entonces fue un pedido de las rondas que se pudiera suplir este vacío y esto es lo que nos motivó a trabajar en el proyecto. En el camino nos dimos cuenta que las juntas vecinales, que también están representadas a nivel distrital, provincial y regional, no tienen representación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. O sea que también el proyecto llena ese vacío. Y por sugerencia suya y de su equipo de apoyo, también se ha incorporado a los colegios profesionales en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tampoco tenían ninguna participación. Se han hecho además modificaciones menores, por ejemplo, el artículo 7 de la ley 27933 otorgaba a los gobiernos regionales una participación, pero erraba en definir el nombre de la agrupación que, digamos, organiza la participación de los presidentes regionales. La ley actualmente dice Asociación de Presidentes Regionales y la palabra exacta debe ser Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esa corrección la hacemos y en el artículo 14 también hacemos 3 pequeñas correcciones. Además de agregar la participación de rondas campesinas, hemos hecho las siguientes modificaciones. En lugar de un representante de la más alta autoridad del Ministerio Público, señalamos que debe ser el presidente de las Juntas Fiscales Superiores el que participe. En cuanto a Poder Judicial, lo mismo, debería ser el presidente de la Corte Superior de Justicia respectiva, y en cuanto a la Autoridad de Salud del más alto nivel. Esos son los ajustes que hemos aprovechado a hacer. Me parece que, digamos, es un proyecto que estoy seguro que no tendrá ninguna objeción, espero, de parte de los miembros de la Comisión y del Pleno. Yo sé que hay críticas a la manera como funciona el sistema, y es verdad, yo soy de la opinión que en efecto el Consejo Nacional tiene demasiados representantes, pero la solución creo que pasa por el lado de reducir el número de reuniones que se le exige al Consejo Nacional y permitir que más bien el Consejo Nacional cree grupos de trabajo para ver temas específicos, con solo el número de miembros que tienen una relevancia especial para ese tema. Por ejemplo, en el tema de la vigilancia y el patrullaje, las unidades policiales respectivas y los municipios. En el caso de crimen organizado,
¿no es cierto?, las fiscalías especiales de crimen organizado, las unidades policiales respectivas y los jueces que tienen que ver con ese tema. Tiene que crearse ahí mecanismos de coordinación permanentes entre los actores del sistema de justicia, instancia de coordinación que lamentablemente no existe. Pero eso ya tiene que ver con la dirección del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y ahí quería hacer un último comentario. Ahí tenemos el problema de que en relación con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la presidencia inicialmente recaía en el ministro del Interior. Pero como el ministro del Interior no es un primus inter pares y no tiene la capacidad de convocar a sus pares, se escogió al presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros para que presidiera, con la idea de que, digamos, sí tuviera la autoridad para convocar al más alto nivel. El problema es que, como sabemos, presidente, y usted mejor que nadie, porque usted ha ostentado el cargo, los presidentes del Consejo de Ministros no tienen el tiempo. Entonces, el Consejo Nacional se reúne muy poco, principalmente yo creo por esa razón. Si hubiera condiciones para ponernos de acuerdo en relación con eso, nosotros podríamos o hacer otro proyecto de ley para subsanar ese vacío o hacer una ampliación de este proyecto de ley para permitir que esto regrese al Ministerio del Interior, y que sea el ministro a quien se le dé, digamos, la autoridad para que en este tema específico del funcionamiento del Sistema Nacional tenga la autoridad sobre sus pares y sobre los que integran el resto del sistema, como el fiscal de la Nación, el presidente de la Suprema, para que los pueda convocar. Es lo que ocurre en Chile, por ejemplo. El ministro del Interior tiene atribuciones especiales para que, en lo que se refiere a la coordinación de la política de seguridad, sea un primus inter pares, o sea, claramente la autoridad para poder coordinar, sin molestar con esto a la premier o al premier, que normalmente no tienen el tiempo para este tipo de responsabilidades. Yo dejo esa inquietud. En cuanto a la frecuencia con que se reúne, el Consejo Nacional, la ley inicialmente decía una vez al mes. Eso está bien para los comités distritales y provinciales, pero el regional y nacional bastaría, ¿no es cierto?, como que se reúna 2 veces al año. Una para presentar el plan y aprobarlo, y 2 para hacer un balance del mismo. Y el resto del trabajo debería ser a través de grupos de trabajo, ¿no? En diciembre del 2016 se modificó la ley y se redujo la frecuencia de 1 mes a cada 3 meses. Entonces, se ha avanzado ahí. Por eso, digamos, habría que ver cómo está funcionando eso. Lo ideal en relación con el Consejo Nacional y los consejos regionales creo que debería ser 2 veces al año. Pero lo central, digo, presidente, para darle un mayor dinamismo al Consejo Nacional, creo yo, es que la dirección del mismo regrese de la PCM al Ministerio del Interior, que es, digamos, el sector correspondiente. Pero puede ser un asunto demasiado complicado o controvertido. Si no lo fuera, yo no tendría ningún problema, presidente, de incluso ampliar este proyecto de ley y contemplar esa modificación, si usted lo tiene a bien. Gracias, presidente. Yo lo quiero decir al coronel Costa que son 2 sesiones al año. Yo recuerdo que yo he presidido esas sesiones, son 2 al año. Yo creo que hacerlas más frecuentes, eso perturba. La ley en este momento se han ampliado a 4. Una vez a cada 3 meses. Concederle una interrupción a Juan Cheput. Sí, con todo gusto. De ahí le voy a dar la intervención a Corita Corta. Muchas gracias, Gino. Presidente, por eso considero yo que más que fijarnos en el número de reuniones, debemos fijarnos en la productividad. El problema no está en si se reúnen mensual o una vez o 2 veces al año, sino en que no emiten el informe. Entonces, por eso creo yo que hay que enfatizar en la fiscalización, y ellos podrán ver si organizan mesas de trabajo, la disposición que usted acaba de señalar. Gracias, Gino. Lourdes Salcorta. Sí, presidente, un ratito después. Presidente, este tema de acá lo hemos visto en varias oportunidades. Esto lo venimos arrastrando desde el gobierno de Alan García. Lo que pasa es que tú tienes acá el CONACPOC, que pertenece a Justicia.
tienes el CONACYT, que pertenece al interior, y tienes el SENACET, que es de la PCM. Y cada vez que aparece un gobierno crea una instancia superior porque cree que la sociedad civil hay que hacer la visibilidad, espacios públicos, y nos metemos en este tipo de organizaciones que viene pues de la no sé qué parte de la sociedad civil, nos confundimos en todo. El tema de la seguridad en el Perú es tan grave, es tan fuerte, que no es tampoco hacer reunionitis, pero yo sí creo que hay una reunión cada 3 meses para ver qué avances hay. ¿Qué se necesita? Porque es que el Congreso nunca le ha negado al gobierno, a ninguno, presupuesto para el tema de la seguridad. Lo que no puede ser es que haya el CONAPOF, que haya el CONACYT, que haya el SINACET. Es como, y después, como bien dice Gino Costa, hay un tema también de ronderos y también hay un tema de rondas campesinas, que ha sido todo un rollo que le consta en la Comisión de Justicia. Las rondas vecinales, claro, también hay que incorporar todo eso, porque son parte de la sociedad, es verdad. Y los serenados que tienen también estar acoplados en esto. Pero que no pueda convertirse esto en cada vez que pasa algo, abrimos una oficina más, una institución más, sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Cada vez que hay un tema, más organizaciones, más, mientras el Estado se reduzca en organizaciones y estas funciones más bien, pero hace falta un liderazgo claro. Y yo creo que esto lo tiene que manejar directamente el ministro del Interior también. Yo no creo que sea, y creo que el presidente puede tener reuniones al año para que le expliquen las cosas, y el presidente puede ir cuando le dé la gana, puede pedir la reunión cuando le dé la gana. Pero creo que estar sujeto, sí, el Ministerio del Interior, y el ministro del Interior sí tiene que presidirla. Es la cabeza de la institución de la seguridad. Y creo que los alcaldes, presidente, por ley, por reglamento, por constitución, tienen la obligación de presentar sus programas sobre seguridad ciudadana. La sociedad tiene que hacer cuáles son sus programas de seguridad ciudadana porque todos los distritos no tienen los mismos problemas. San Juan del Urigancho es lo mismo que tiene el Callao, Callao es lo que tiene San Isidro que tiene Arequipa, y de Arequipa y Iquitos. Son cosas diferentes, porque la idiosincrasia de cada región exige diferentes modalidades y formas. Ese es el tema. Pero proyectos podemos hacer 1000. El tema es que no hay quien encabece, que haga el link, que conduzca un hilo para coordinar esta situación. Acá me da una interrupción a la congresista Salgado. No, termina nomás, congresista. Entonces, en ese sentido, la propuesta del congresista Gino Costa, sí, yo creo que debe abarcar cosas como el tema de los ronderos y las rondas campesinas. Ha costado muchísimo trabajo, el otro día con Juan Quidi para sacar la Comisión de Constitución, que sean incluidas. Y las rondas campesinas no tienen nada que ver con los ronderos, porque ahí no alcanza la policía. El caso de Soras, presidente, es una población que tendrá 3000 personas. No hay un patrullero, no hay una moto, no hay una bandera peruana ahí. Y ahí se ha llevado una comisaría, por ejemplo. Y se ha llevado dos camionetas rurales y una motocicleta. Pero el tema es que no hay quien conduzca, no hay quien lidere. Más se pasean por todo Lima todos los presidentes con todos los ministros, pero no hay quien se siente acá a coordinar, a mandar, a ejecutar, presidente. Y sacamos más leyes, también son los que más confunden también. O sea, y acabo con esto, ley de violaciones, de 0 a 3 años una pena, de 4 años a 7 años una pena, como si hubiera una diferencia en una niña de 4 y otra de 7, no hay diferencia, una niña de 6 con una niña de 2 tampoco hay diferencia. Normal porque nos sentimos acá capaces de hacer todo, y eso está mal. Una sola entidad, presidente, de seguridad ciudadana que articule con el Ministerio de Justicia, que acá lo hemos traído y acá los hemos confrontado al fiscal y al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Suprema, en diferentes cargos cada vez, porque no son las mismas personas. ¿Qué pasa? La policía captura a la gente, paga recompensas, pero vemos el caso de la chiquita violada en San Juan del Urigancho, que la descuartizó el de la bicicleta, tenía antecedentes. Toda esta gente tiene antecedentes. Hay un señor mayor de edad que por intervenir, a evitar una violación, un miserable le tira un ladrillazo en la cabeza y lo deja casi muerto. Y no pasa nada, lo dejaron libre porque no lo mató. O sea que hay que matar acá a la gente para poderlas llevar presas, para detenerlas. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo he escuchado al congresista Gino Costa hablar de una propuesta que me parece coherente, pero que no está en su proyecto. Esto significaría que el proyecto vuelva a un mejor estudio, señor. Yo tengo personalmente unas reparaciones. Coincido con el congresista Cheput en que un asambleísmo no lleva a nada, peor. Y aquí, por ejemplo, decía, contar entre ellos, ¿no?, un representante del Poder Judicial designado por el presidente de la Corte Superior, ¿no? Pero el cambio es por el presidente de la Corte Superior de Justicia. Imposible, no va a poder ir nunca, no va a participar. O sea, le cortas la posibilidad que él tenga una persona designada con su absoluta, digamos, confianza de que pueda traerle información. El presidente de la Corte Superior no va a asistir, señor. El presidente de la Junta de Fiscales tampoco. Y es por eso que aquí en el original decía un representante también del Ministerio Público designado por el fiscal superior decano de la jurisdicción. O sea,
más asambleísmo, poner a los más altos niveles. Cuando tú haces una reunión de ministros, lo sé por experiencia, un directorio de Foncodes con los ministros no funcionaba, con los viceministros a medias, con los directores que eran asignados como personal de confianza, funcionó. Porque lamentablemente tienen tantas ocupaciones que no tienen el tiempo y entonces esto queda como letra muerta, ¿no? Entonces me parece a mí que ahí debería haber un cambio. Sí creo que se debe estudiar la fórmula para que esto vuelva al Ministerio del Interior y no de la PCM. Por eso creo que esto, en vez de aprobarlo, señor presidente, requiere un mayor estudio y lógico, lo está diciendo su propio autor. Y no sé si podemos disminuir dentro de todo el grupo de personas, porque esto no funciona así. Basta que no le den el quórum o no tenga la mayoría de las instituciones aquí enumeradas, queda vacía, la ley queda hueca. Sí. Mire, sí funciona. Yo recuerdo que cuando estaba en el cargo sí había la convocatoria 2 veces al año por lo menos. Yo creo que hay que recoger la sugerencia del congresista Cheput, hacer explícita en la norma, en una disposición final, un texto que obligue a la rendición de cuentas al Congreso del plan de acción y de la evaluación de los resultados del plan, que por lo menos eso va a permitir. Creo que con eso le podemos dar una viabilidad. O sea, más que, yo creo que en todo este debate de que si incorporamos o no, quiénes los que representan, es lo central, lo que dice Juan Cheput. No hay informes del trabajo realizado por este Consejo Nacional cuando el inciso F y G del artículo 9 de la ley obliga a que den estos informes. Entonces hay que ponerlo más explícito bajo responsabilidad. Sí, Luz Salgado, sí, gracias. Sí, solamente decirle, presidente, de que esto requiere un mejor estudio. O sea, si solamente incorporamos lo que ha manifestado el congresista Cheput, dejamos de incorporar otras cosas que se estaban viendo aquí. Una versión mejorada, pero para ahora no. Yo creo que no se va por votera porque no tenemos quórum, pero ya recojo todas las sugerencias y el próximo lunes traigo una versión mejorada con lo que ha sugerido Juan Cheput y lo que está sugiriendo usted, la congresista Alcorta, el propio autor del proyecto, ¿no? Sí, pero tendríamos que hacer la consulta a la institución que la estamos queriendo involucrar. O sea, si cogemos la sugerencia, la vamos a sacar de PCM y la vamos a meter al Ministerio del Interior. Lo mínimo que tenemos que hacer es, por delicadeza, consultar al Ministerio del Interior si quiere hacerse cargo de este muerto. Presidente, también en el balance del plan de seguridad ciudadana se ha pedido varias veces que las reuniones que han sostenido el CONACYT y los resultados que se han logrado hasta el momento se han pedido. Eso, Comisión de Defensa, en todo el periodo de que hemos entrado a este Congreso, se ha pedido el balance del plan de seguridad ciudadana y las reuniones que han sostenido el CONACYT. Todo eso se ha pedido, pero no viene, no trae, no sé qué pasa. Y Juan Cheput. Su sugerencia me parece completamente válida de colocarlo en la ley, porque si nosotros exigimos que informen al Congreso a partir de los informes, ¿no?, planteados, los obligamos a trabajar. O sea, no necesitamos decir número de funciones, sino se les va a pedir el informe, entonces medirlos por productividad nos lleva a que los obligue a trabajar. Colegas, he recogido las sugerencias, voy a pedir también el informe a la PCM, que me lo van a alcanzar, pero justamente nosotros nos medimos con productividad, esto no puede pasar a las caletas griegas. La próxima semana yo lo traigo reformulado y lo mejor, ya con todas las sugerencias que he escuchado, y podemos proceder a darle pase a este dictamen. Debo comunicarle lamentablemente que no tenemos el quórum, no podemos seguir avanzando en la sesión por cuanto hay 2 congresistas que por razones justificadas se han retirado. Voy a proceder a levantar la sesión siendo las 4:37 de la tarde. Gino Costa. Presidente, solo mencionar que esto del informe ante la Comisión de Defensa está contemplado. Es una de las funciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. No, nos toca hacerlo cumplir. Exactamente. Está en el artículo 9. 9, exactamente. Sí. Listo. Entonces, con esa sugerencia, aún está habiendo regresado el congresista Richard Arce, no tenemos el quórum para proceder a tomar una decisión al respecto. Entonces, suspendemos ahí el debate y también siendo las 4:38 de la tarde, suspendo la sesión hasta el próximo. Levanto la sesión hasta el próximo.